Muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa más de Todo al Desnudo, un podcast donde hoy vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener un entrenador personal donde nos va a dar ciertos consejos ahora que llega el veranito y queremos guardar nuestra línea, queremos perder pues esos kilitos que siempre nos sobran para poder pues bueno, esculpirlo, reducirlo en la playita, en las piscinas y ojito porque tenemos a Víctor Herrero, entrenador personal, donde nos va a traer unos consejos bastante interesantes. Víctor, muy buenas y encantado y muchísimas gracias por Buenas, aceptar la invitación. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Kius? ¿Todo bien? Todo bien. Víctor, antes de nada, ¿no? Ya sabemos que estamos ahora mismo en pleno verano y sobre todo, pues bueno, yo soy uno de ellos, sobre todo en el tema de que, bueno, no hago nada durante todo el año y cuando llega el verano es como que me pongo pues muy a saco, ¿no? O sea, es como que no hago nada y ahora o lo tengo que hacer todo para perder esos kilitos de llega el verano. Sobre todo, me gustaría hablar, bueno, pues entrar, ¿no? En este podcast, sobre todo toda esta gente, ¿no? Que no hacemos deporte durante todo el año y cuando llega el verano, sobre todo con todas estas altas temperaturas, qué cuidados hay que tener, ¿no? Total, es súper típico y nada, nosotros lo vemos muchísimo, es la que aumenta mucho la demanda de todo el tipo de servicios de entrenamiento personal, de dietas, de aumento en la cantidad de gente que va a los gimnasios, es una pasada. Y bueno, veremos en este podcast que bueno, cómo enfocarlo a nivel mental, cómo prepararlo, y ya no solamente para esto, sino prepararlo para el resto de nuestra vida y próximos veranos y no hacer las cosas lo más rápido posible, que muchas veces no es la mejor decisión de todas. El Muy bien. tema, el tema de, sobre todo, ¿no? De, pues bueno, del cardio, ¿no? De intentar perder el peso. Claro, la gente cree que es a lo mejor, pues bueno, el 100% para perder esos kilitos, ¿no? Que nos sobran para llegada a este verano. Pero yo creo que la alimentación es bastante importante, ¿no? Porque sobre todo hay muchísima gente que solamente se alimenta de pollo y arroz, arroz y pollo, porque lo he visto incluso en muchos amigos míos que van al gimnasio. Y claro, yo digo, vale, eso durante un tiempo puede ser, bueno, no bueno, pero sí que a la larga yo no creo que sea la alimentación pues perfecta, ¿no? Para tu cuerpo. Sostenible, ¿no? Al final es que es súper típico. Ya no arroz y pollo o de Qs, sino también hay un montón de dietas que se basan en o no ingerir nada de alimento sólido y tomar solamente batidos. Con esto no me refiero a suplementos, me refiero a tipos de... No quiero dar marcas aquí, pero Uh todos -huh. conocemos empresas muy importantes que se dedican a este tipo de dietas bueno, que lo que generan son grandes restricciones calóricas. Ver resultados a corto plazo, sí, muy bien, pero a largo plazo existe el efecto rebote y como tú bien decías antes, Kius, no es sostenible, son dietas que no son sostenibles, a corto plazo vale, el organismo también tiene sus consecuencias posteriormente y probablemente la persona que seas a día de hoy tras una restricción calórica, es decir, comes muy poquito, ver resultados, pero la persona con la que te convertirás más adelante, tras el rebote, tendrás una versión un poquito peor que la que tienes a día de hoy a nivel físico y, por supuesto, también a nivel de salud. Sobre todo en el tema de las dietas, porque yo creo que al final, bueno, para mí es el 50%, bueno, pues en estos deportes, ¿no? En el tema de querer hacer un poquito de dieta. ¿Qué recomendarías, no? Porque, bueno, sabemos, hay millones de dietas, hay millones de consejos, ¿no? Pero para gente, en este caso, como yo, ¿no? Pues que es al fin y al cabo la gente más común, que no hace nada durante todo el año, pero que ahora cuando llega el verano, pues bueno, pues suelo tomar verduras, sí que es cierto que suelo comer un poquito más light, porque claro, cuanto menos ingiera, menos se supone que engordas, ¿no? Pero yo creo que, e incluso yo mismo, estoy equivocado. O sea, yo creo que una dieta equilibrada. ¿Nos podrías dar algún consejo en plan, oye, pues mira, pues por la mañana hay que tomar ciertos productos, al mediodía pues unos ciertos productos y bueno, por la noche ciertos productos? Claramente sabemos que cada persona, Víctor, pues es un mundo, Totalmente. el metabolismo es un mundo, ¿no? Pero así a modo general, consejos para la gente que quiera hacer deporte, pues bueno, lo que viene siendo ahora mismo este veranito, ¿qué consejo nos darías en una dieta diaria? Vale, lo primero que tenemos que hacer es organización, ¿vale? Tener muy claro
qué comidas vamos a hacer. No, con esto no me refiero a que tengamos que tener en la nevera bien definida la tabla con los alimentos que vamos a comer, las cantidades. Tampoco es necesario en términos generales. Luego ya en términos concretos, yo trabajo con gente que necesita conseguir un objetivo muy, muy concreto para una fecha muy, muy determinada, o deportistas que necesitan... Es que un kilo arriba, un kilo abajo sí que afecta, pero en términos generales para la población como tú y como yo, Jesús, que queremos ver mejor y demás, lo más importante es la organización. ¿Qué ocurre? Nuestra fuerza de voluntad, lo hablaba el otro día con unos clientes que... Totalmente, totalmente. La fuerza de voluntad es no el 100%, es el 500%. Sí, sí, y aparte, ¿no te ha pasado a ti, Kius, cuando sueles liarla entre comillas más? ¿Cuándo sueles tomar... El fin de semana, sí. Sí, sí. Hidratos, hamburguesas, pizzas, cerveza, pues el fin de semana. Es cuando más nos saltamos esa línea. ¿Entre semana dónde? ¿En las comidas o en las cenas? No, no, el fin de semana, el fin de semana. El fin de semana. Lo que me comentaban era que en las cenas, sobre todo las cenas donde hacían la comida más copiosa. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad lo vemos como una barra de energía, que a medida que pase el día, imagínate, Kius, trabajo, críos, tienes que llevarlos a la escuela, que si has tenido un problema en el trabajo, que si has tenido un problema con la pareja, que tal. Pues al final, normalmente la cena suele ser la parte del día donde más lo descuidamos, más abusamos de productos un poco saludables, pero esto ya depende de cada persona, pero por términos generales, una de las cosas más importantes es la organización. Organiza qué vas a comer, a nivel de cantidades. Bien, eso es un punto súper importante. Otro punto súper importante, que también bajo mi experiencia sabotea un poquito nuestros resultados. Y, por ejemplo, hay productos que se han puesto muy de moda últimamente. Te voy a decir, por ejemplo, el aceite de oliva, productos muy buenos, por supuesto. El aguacate, frutos secos, son alimentos muy, muy saludables, pero nos aportan demasiada energía. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en la mente de que por tomar frutos secos nos inflamos como son saludables, pues no hay ningún problema. Claro, la cuestión está en que nosotros subimos de peso, bajamos de peso en función del balance calórico. Es decir, si tomas más calorías de las que tu cuerpo necesita, ese exceso el cuerpo lo va a almacenar. Es muy sabio y se va a aprovechar de toda la energía que consumimos en exceso para almacenarla. ¿Por qué? Porque imagínate, Kius, si nos perdemos en la selva, y la comida es limitada, entonces vamos a seguir viviendo gracias a las reservas que tenemos en nuestro cuerpo en forma de grasa y demás. Te das cuenta que agua nos podemos deshidratar y en cuestión de días estamos muertos. Si una persona sin comer, lo estuve viendo el otro día, lo estuvimos viendo, y no sé si era un montón de días es que aguantaba el cuerpo sin comer. Lo que te quiero decir es que ese déficit energético, que es comer menos de lo que nuestro cuerpo necesita, tenemos que mantenerlo en el tiempo. No tiene sentido que cuando llegue el fin de semana, como bien has dicho antes, que empecé y barra libre de todo, comida libre el sábado, cena libre el sábado, comida libre el domingo, cena libre el domingo. Vale, bien, está bien, hay que tratar de buscar una válvula de escape para poder hacer vida. Si es que al final todos tenemos amigos, todos tenemos compromisos, todos tenemos comuniones, bodas y al final no pasa nada. Siempre y cuando hagamos las cosas de manera coherente y con sentido común, todo tiene cabida. Al final es cuestión de organizarnos. Organización, Kius. El tema, sobre todo has comentado, ¿no? El tema de la cena, que bueno, es el día, pues llevas bastante cargado, has estado haciendo dieta durante todo el día y bueno, llegas cansado, pues bueno, has hecho mejor ese tipo de deporte, te duchas y al final es como que dices, bueno, porque me coma un poquito más no pasa nada.
Yo creo, no sé, corrígeme, que bueno, comer un poquito más, a lo mejor, a ver hasta qué término, ¿no? A ver a dónde está el límite, ¿no? Porque bueno, y si dices, bueno, voy a comer un poquito más de verduras, no va a pasar nada, pero claro, si voy a comer un poquito más de bacon, voy a comer cosas que, pues que, bueno, que ya sabemos todo el mundo que eso puede engordar muchísimo. Claramente, si vas a hacer deporte también al día siguiente y vas a cuidarte lo que viene siendo un poquito el tema de la alimentación, como estás haciendo durante toda la semana, si vas a comerte el bacon o una hamburguesa o etcétera, que sea un día a la semana, ¿no? Que yo creo que eso está permitido, ¿verdad, Víctor? A eso es donde yo creo que quería comentarte antes. Es que al final no es cuestión de... O sea, me parece absurdo. Todos los hemos escuchado el que cuando una persona se va a una boda y se lleva un tupper o cosas así. A ver, tenemos que entender... A ver, y luego lo veremos con el tema de la suplementación y demás. Tenemos que entender que quizá para la gente normal es que no es necesario. O sea, no es necesario llevar ese ritmo de disciplina. ¿Por qué? Porque el ser súper disciplinados en muchas ocasiones va a hacer que llegue un momento en el que colapsemos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como tú bien has dicho antes, Kius. Imagínate, venga, nos tomamos una hamburguesa hoy. Venga, va, no pasa nada, va. Como la hemos liado hoy, vamos, no pasa nada, ya el lunes empezamos nuevamente. Totalmente, ¿Sabes? totalmente, de acuerdo. O sea, eso no sé cuántas veces lo he dicho yo con mi novia. Bueno, pues ya empezamos el lunes porque como nos hemos puesto hasta el culo hoy y mañana, pues ya el lunes empezamos. Y al final lo vamos dejando lunes tras lunes. No, al final no es cuestión de eso, porque es que si te das cuenta, es lo mismo año tras año, año tras año, año, y al final, ¿qué pasa? Que vale, das un paso hacia adelante, pero das dos hacia atrás. Un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Entonces, lo que pasa es que siempre estamos igual, y esto al final hace que, pues, que no estemos felices, no estemos saludables, luego empiecen a molestarnos que si espalda, que si tal. De ahí la importancia que es mi campo. Y al final no soy nutricionista, Ujú. te puedo dar consejos a nivel de alimentación y demás, pero mi campo es la actividad física. Y ahí vamos a otra parte, a otra parte. Kius, ¿tú qué has escuchado acerca de qué es más importante, una cosa u otra? ¿50% una cosa o 50% otra? ¿Verdad que lo has escuchado? Sí, totalmente. Vale, la cuestión es que yo escuché una metáfora muy buena y no hay que verlo como una barra, sino como un taburete con tres patas. Por un lado está el descanso, una pata es el descanso, por otra pata es la alimentación y otra pata es la actividad física y el deporte que podamos hacer. ¿Qué ocurre si quitamos una de esas patas? ¡Pum! Catapum, se cae la silla. Entonces, son patas diferentes, son importantes todas, Ujú. pero no destacaría una por encima de otra. Y hablaremos del sueño también, del descanso, porque también es súper importante y esto afecta también bastante a lo que hemos hablado antes del tema de la fuerza de voluntad, que también estoy bastante debatible que si nos tiene que suponer demasiada fuerza de voluntad tener un estilo de vida saludable y demás. Al final, bueno, luego lo hablamos que tenemos Sí. mucho podcast Tenemos, y tenemos no mucho, sé. tenemos mucho por delante y es curioso, ¿no? Ese triángulo del taburete, no lo había escuchado nunca, pero tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Porque al final, incluso tú lo decías, el descanso, muchas veces no le damos esa importancia, pues ya no solamente para la actividad física, ¿no? Sino también a la salud mental, para poder tener un equilibrio, pues para seguir llevando esa dieta, ¿no? Porque ya sabemos todos, gente, pues bueno, casi la bolsa, ¿no? De ese 90% que yo me incluyo, pues que somos durante el año pues comiendo lo que nos da la gana, intentamos cuidarnos ahí un poquito al margen y cuando llega pues este ciclo del verano queremos perder todo ese peso en el menos tiempo posible, ¿no? Y yo creo que al final esa salud mental creo que es bastante importante, esa patita de la salud que tú estabas comentando de esa silla. Vamos a ir por partes porque claramente tenemos aquí muchísimo que hablar, Víctor, hemos hablado un poquito por encima, ¿no? Sobre todo del tema de la alimentación, nos vamos a ir a la actividad física que es ahora mismo pues tu campo más fuerte. Me gustaría hablar de muchas cosas, ¿vale? Porque creo que la actividad física, bueno, pues hay gente que anda, hay gente que corre, hay gente que va a los gimnasios, hay gente que hace CrossFit, hay gente pues de todo tipo que le gusta hacer bastante actividad física. A mí me gustaría sobre todo enfocarlo a la gente que hace deporte en la calle, ¿no? Que sale a andar, que sale a correr al parque. ¿Qué consejos podrías dar? Y después nos metemos un poquito más en el tema del gimnasio. Vale. Sí. Aquí hay otra cosa que es súper importante, que es también la organización nuevamente. Vamos todo Ujú. lo mismo, FAQs, vamos a lo mismo siempre, que es la organización y hacer las cosas correctamente.
Vale, para las personas que entrenan en la calle, ¿qué es mejor? ¿Correr, andar, ir a hacer barras? Pues bueno, al final hay que apostar por aquello en lo que esté a nuestro alcance, ¿vale? Ujú. ¿Por qué considero que una cosa no es mejor que otra? Porque depende de cada persona, depende de cada contexto. Imagínate que tenemos rotura del ligamento cruzado en rodilla, que tenemos, por ejemplo, en personas más mayores que sí tienen obesidad, aunque sea mejor para quemar más calorías correr, no tiene sentido, ¿vale? Entonces depende del contexto, de nuestros objetivos y bueno, y al final también otro de los aspectos muy importantes es que de nuestros gustos y preferencias, porque recuerda que hemos hablado antes del tema de la sostenibilidad en la alimentación y en el ejercicio no es diferente. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si te digo que lo más eficaz para perder peso es el CrossFit, y por ejemplo, y a ti no te gusta el CrossFit o correr y a ti no te gusta correr, ¿qué ocurre? Pues que lo vas a hacer un día, lo vas a hacer dos, lo vas a hacer una semana, pero a la semana pues vas a empezar a ver excusas por todos los lados. Vas a Te decir, quemas, ¿no? Te quemas bueno, rápido, ¿no? esa es la palabra. Te Ujú. acabas, te acabas quemando porque al final no te acaba gustando. Claro. Eh, Yo, es Bien, que eso te iba a comentar, ¿no? Has comentado el tema del CrossFit y demás. Yo tengo bastantes amigos, ¿no? Que están en el gimnasio, que están en el CrossFit. Y claro, es como que en poco tiempo, pues, pierden ese peso o, bueno, pues, esculpen su cuerpo de tal manera, pues, que todo el mundo queremos tener ese cuerpo, ¿no? Pero claramente es lo que tú estabas comentando. A mí no me gusta el CrossFit, a mí no me gusta hacer esa actividad física en tan poco tiempo porque creo que al final, o sea, no lo he llegado a probar el CrossFit, pero sí que es cierto de que me acabaría quemando, ¿no? Yo soy más de pues hacer actividades al aire libre, de irme a andar o correr en el parque. Me gusta, me libera, pero es lo que comentabas tú, ¿no? Un poquito depende de cada persona. ¿Qué recomendación das sobre todo a esa gente que está haciendo CrossFit? Ponemos CrossFit, ¿vale? Para que podamos entender entre todo, ya puede ser spinning, etcétera, donde lo están haciendo aunque no llegue a gustarle del todo, ¿no? Pero creen que de esa manera, pues bueno, van a tener ese cuerpo perfecto en tan poco tiempo. pregunta difícil, ¿eh? Pregunta difícil. A ver, pues no, si... A ver, es que esto también pasa hasta que tengamos clics mentales, me explico. Ujú. Es decir, pero es que también tienes que entender que tiene que haber un proceso, ¿sabes? Es decir, si nos quemamos antes imagínate, nos quemamos a las 2 semanas, los resultados van a ser hiper pobres, ¿no? Y vas a quedar, pues esto no funciona. Yo mi recomendación es que si estás buscando una actividad para hacer, ¿vale? Ujú. Imagínate que de joven has jugado al fútbol, ¿vale? Y te gusta jugar al fútbol y ya está, pues puedes hacerlo, puedes buscarte grupos para jugar al fútbol. Al final tienes que encontrar eso que puedas mantenerlo a lo largo de 2, 3, 4 años o el resto de tu vida, me explico. Sí, que no te Ah, sienta que no sea una obligación, ¿no? que no sea una obligación, pero lo que volvemos antes, depende del contexto. Yo he tenido clientes que no les gustaba ningún tipo de deporte y al final, pues aplicando, empezando en pequeñas dosis, pues al final se acababan enganchando. Sabes que muchas veces ya no es cuestión de que te guste o no te guste, sino es del desconocimiento hacia otras actividades. Por ejemplo, tú, Kius, me decías antes, el CrossFit a mí no me gusta y tal. No lo has probado, Kius. Yo Igual, no lo he igual sí. probado. Al final no es tanto qué haces, sino cómo lo haces. Igual encuentras un monitor de CrossFit que te gusta, que te motiva y vas viendo que cada semana vas mejorando. Al final también es muchas veces probar diferentes tipos de actividades oye, quién sabe si das con una tecla y dices, pues mira, el triatlón, practicar triatlón, jamás lo había pensado y me flipa. Y ahora salgo 2, 3 veces por semana o con la bici o a nadar o a correr. Nunca se sabe. Mi recomendación es que probéis. Probad Aquí muchas cosas. Aquí el tema está, te voy a hacer la pregunta, ¿vale? Porque claramente hay gente que dice que es bueno, hay gente que dice que es malo. Hacer tanta actividad física en tan poco tiempo como podemos hablar del spinning, en este caso porque yo he hecho spinning y te puedo asegurar Mm. de que, bueno, sí que es cierto, ¿no? Que quemas millones de calorías en tan poco tiempo, pero yo no sé hasta qué punto puede llegar eso a ser saludable, ¿no? A larga escala. A lo mejor dices, bueno, te apuntas en la temporada de verano, estás 3 meses, bueno, no, tu cuerpo no, ni se va a enterar, ¿no? Pero para la gente que está haciendo spinning durante todo el año, ¿qué consecuencias puede llegar a tener eso, Víctor?
No, a ver, la cuestión es la dosis. Al final el veneno lo hace la dosis. Y cómo se aplique y a quién se aplique. El entrenamiento con intensidad, bien aplicado en una persona saludable, sin problemas de corazón, no debería haber problema. No tenía que haber problema. Ahora bien, si me dices, oye, pues tienes patologías de corazón y vas 6 veces a spinning sin ningún tipo de control, por ejemplo, con pulsómetros o otro tipo de pulsómetros, sí, para spinning, pulsómetros, y ver cómo evolucionamos. Quizá no sea lo más óptimo. En datos generales, lo bueno que tiene el spinning es que puedes adaptarte en base a la cantidad de intensidad que aplicamos a la bicicleta. En CrossFit, por ejemplo, se puede adaptar con el tipo de ejercicio que incluyamos dentro de la rutina o la cantidad de peso que movamos. En carrera se puede adaptar con los ritmos que hagamos corriendo, con las distancias y con el tipo de superficie que hagamos. No es lo mismo hacer cuestas que correr sobre llano tranquilamente a la orilla de la playa. Yo considero que al final ya no es tanto que hagas, sino cómo lo hagas. Yo creo que todo el mundo puede practicar casi todo tipo de actividad deportiva. Al final depende de nosotros al nivel que estemos preparados y al nivel que queramos llegar. Vale, me gustaría sobre todo también tocar el tema de, bueno, yo los llamo los potingues en este caso, lo que viene siendo las proteínas, cosas que se suele tomar, ¿no? Sobre todo toda la gente que va a hacer, bueno, al gimnasio, en este caso, que nos hablaras un poquito sobre todos estos aspectos, son buenos, son malos para el cuerpo, qué tipo, pues, de proteínas habría que tomar, gente que se está iniciando, sobre todo ahora en el gimnasio y que tenga poco conocimiento en este aspecto. Vale, la cuestión aquí es que hay mucha cantidad de suplementación deportiva. Ujú. Parte de esa suplementación es necesaria incluirla en nuestra alimentación, bien sea por suplementación con batidos de proteína o bien sea con alimentos de origen animal, de origen vegetal, ¿vale? Y otro tipo de suplementación que no es necesaria, se ha demostrado que no aporta ningún tipo de beneficios y no tendría ningún tipo de sentido. El tema de, normalmente cuando hablamos de suplementación, Kius, nos asociamos todo a botes grandes de proteínas, Totalmente. en la mayor parte de casos. Mi recomendación es que yo soy mucho de ir al profesional. Considero que una persona por sí sola no tiene sentido que empiece a suplementarse si no sabe, o no que vaya al profesional, sino que se eduque un poquito sabiendo cuánta cantidad de proteína tenemos que ingerir a lo largo del día, o si no, que el profesional te paute. Oye, pues mira, tú practicas muchísimo deporte, Kius, Ujú. y con la alimentación que estás metiendo, imagínate que trabajas un montón de horas a lo largo del día y no puedes incluir toda la proteína que necesitas para conseguir tus objetivos y para llegar a lo que tenemos pautado, pues entonces sí que es interesante suplementarnos con esa proteína. Luego hay otro tipo de suplementos, pues lo que hablábamos antes, que no tiene demasiado sentido, no tiene demasiada investigación detrás. No considero que muchos de ellos sean nocivos para la salud, pero sí que no, es más marketing que otra cosa. Más marketing que otra cosa. Marketing para intentar lo que viene siendo ponernos fuertes, ¿no? En este caso, porque yo veo muchísima gente que se toma incluso, Bueno, 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 llamo proteínas porque desconozco completamente ese mundo, ya te digo que no lo he tocado, pero sí que es cierto que he oído hablar de por ahí a muchísimos compañeros que están en los gimnasios y bueno, es como para hinchar los músculos, hay otro tipo de que son para como oxigenar más la sangre, ¿no? sí, hay muchas cosas. Hay carbohidratos, hay suplementación de carbohidratos, más allá de la cafeína. Se utiliza mucho a nivel deportivo y luego lo hablamos con el tema del descanso, el tema de la cafeína, del café y demás. También se suele utilizar para, por ejemplo, como preentrenos para cuando vas al gimnasio. Imagínate que necesitas un poquito más de chispa, Ujú. pues hay gente que opta por o bien por café o bien por suplementación en forma de cafeína, y hay otro tipo de preentrenos que es combinación de más componentes.
Y nada, lo que te comento antes, suplementación, sí, depende y debería ser pautada por un profesional o una persona con conocimientos que sepa y que sepas lo que estás comiendo. O sea, no tiene sentido que estés suplementándote si no sabes lo que estás ingiriendo en tu día a día. Entonces, y lo que hablabas antes, no solamente es cuestión de para las personas que quieren ganar, ponerse fuertes, sino también hay mucho marketing para las personas que quieren perder grasa. Hay un montón de quemadores de grasa que se ven, no tiene sentido, de verdad. No, yo, vamos, soy muy partidario, Kius, de la ley de Pareto. ¿Sabes cuál es? El 80-20. No, no sé cuál es. El 80% de acciones, el 80% de resultados que tengas te las va a aportar el 20% de acciones que hagas. Con esto quiero decir que dentro de ese 20% englobaría la silla que hemos visto, la alimentación, el entrenamiento y el descanso, y luego todo este tipo de aspectos secundarios, por ejemplo, suplementación y demás, lo dejaría fuera. ¿Vale? Al final hay que ser eficientes. ¿Por qué? Porque no tenemos 3 horas para pasar en el gimnasio, o 3 horas para salir a correr, o 3 horas para ir en bici, la mayor parte de personas. Al final, como mucho, hora y media, todos los días, entonces hay que ser lo más eficiente posible, ¿no? Al final es cuestión de hacer las cosas fáciles y sostenibles, porque es que no nos compliquemos la vida, hacemos las cosas fáciles y ya está. Ahora sí que me gustaría pues entrar un poquito en el tema de los relojes, bueno, pues electrónicos, ¿no? Yo creo que son una gran parte de la motivación, yo me incluyo, ¿vale? En este aspecto, porque al final tener un reloj que te va contando, pues bueno, las calorías, te va anotando la actividad física, muchas veces, seguramente que mucha gente que esté viendo el podcast, si lo ha estado utilizando, seguramente que se siente ahora mismo pues un poquito reflejado, ¿no? Identificado en el tema de que, oye, me faltan 80 calorías, me voy a dar una vueltecita a la manzana y quemo esas para simplemente completar el anillo, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema de los relojes? ¿Lo ves como un gran avance para el tema del deporte? Sin duda, no tengo ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque te permite muchos parámetros, te permite, lo primero, la actividad física. Por un lado está la actividad física diaria que puedas hacer a lo largo del día, y por otro lado está todo el tema del deporte que puedes hacer. La actividad física, podemos decir que los 10.000 pasos que tan de moda se pusieron, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y después todo el deporte complementario que hagas. Y eso lo que nos hace es que seamos conscientes de lo que nos movemos a lo largo del día, de lo que nos movemos, porque en esta sociedad que es súper, súper, súper sedentaria, pues al ser conscientes de lo que estamos haciendo, oye, imagínate que de un mes a otro hemos conseguido avanzar más, pues mira, súper, súper bien. Es fantástico, sobre todo de los relojes, y aquí ya vamos a entrar un poquito con el tema del descanso, ¿no? Que también suelen, pues bueno, pillarte el sueño por las noches. Yo suelo verlo bastante de vez en cuando, no todos los días claramente. Y aquí vamos a entrar ya con el tema del descanso que tú lo comentabas, que al fin y al cabo también es una de las piezas bastante importante en ese triángulo de la actividad física, de la dieta y, bueno, pues en este caso del descanso. ¿Qué recomendaciones darías para tener un buen descanso, Víctor? Por un lado, el tema de regular la cafeína que ingerimos a lo largo del día. ¿Qué ocurre? Que normalmente es una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Yo he suspendido, ¿eh? Yo he suspendido porque me tomo muchos cafés. No descansas, tío. ¿Cuántas horas duermes? Pues sí que duermo, ¿eh? Mira que me puedo tomar un café ¿Eh? por la tarde después de comer y me echo la siesta y quedo roque, pero del tirón. No, no, eso es importante. Lo que te digo es que hay mucha gente que sobrevive a base de cafés. ¿Qué ocurre? Pues que al final no estamos igual. Ya nos salen excusas para ir a hacer deporte, salir de casa, levantarnos del sofá, dejar de ver Netflix, coger la mochila, irnos al gimnasio, o ponernos las deportivas e irnos a correr al parque, por ejemplo. O si no, pues, lo que te quiero decir que es que al final es súper importante, porque si no estamos decaídos todo el día, no tenemos ganas de hacer nada, no tenemos motivación por nada, simplemente cuestión de sobrevivir y hacer el día lo más cómodo posible. Entonces avanzar va a ser súper complicado.
¿vale? ¿Recomiendas hacer ejercicios, sobre todo para la gente que hace mucha actividad física antes de dormir? No sé, algunos estiramientos, cosas que te puedan ayudar a la hora de, pues, de activar antes el sueño, ¿no? Porque hay muchísima gente que incluso padece de cuando se va a meter en la cama que, bueno, pues tarda a lo mejor media hora o incluso una hora en acabar de dormir. Sí, ya no tanto estiramientos como tal, sino tener una rutina. Cada persona la puede funcionar una rutina diferente. Con rutina no me refiero a ejercicios. Si te vienen bien estiramientos, perfecto para relajar tu cuerpo. Pero si te va bien, va mejor leer, ponte a leer. Al final es cuestión de estructurar una rutina que te permita conciliar el sueño lo mejor posible. También a nivel externo también es súper importante el tipo de luz que tenemos, que sea una luz baja, eh, el no abusar tampoco los minutos previos a conciliar el sueño del teléfono móvil. Después también la temperatura de la habitación donde dormimos también es súper importante. ¿Cuándo duermes mejor que Ius? ¿En verano o en invierno? En invierno. En En, invierno en invierno. con el frío te tapas y que vamos, que hay, pero vamos, rápidamente. Total, una temperatura bajita es mucho mejor para conciliar el sueño y que sea lo mejor posible. Y nada, es súper importante estos aspectos que tenemos que tener en cuenta y nada, y tratar de aplicarlos, ser constantes al principio y tratar de evitar que la pereza y el sueño nos ganen. Vamos a hablar también un poquito de la salud mental, porque creo que también es bastante importante, creo que no se le da absolutamente nada de importancia, todo siempre se va pues a lo físico, ¿no? Pues para perder esos kilos, a la dieta, bueno, pues en este caso tú lo comentabas en el tema del descanso, que lo incluiríamos ahí un poquito, ¿no? La salud mental en el tema del descanso. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. O sea, a ni muchos de mis clientes me gusta pasarles un cuestionario como una vez cada medio año o así. Y date cuenta que al principio empiezan a hacer deporte por un objetivo de los que hemos hablado, perder peso, aumentar un poquito la masa muscular, mejorar un poquito glúteos, brazos, lo que sea. Y al final me acaban comentando todos y todas que uno de los aspectos más importantes del entrenamiento es disminución del estrés diario y por otro lado el generar el hábito y que se encuentre mucho mejor a nivel mental y la desconexión, no me sale la palabra, Ujú. desconectar del día. Y yo considero que es uno de los aspectos más importantes. Sería interesante que trajeras al podcast una persona especialista en este ámbito. Estaría muy interesante, porque sí que considero que es un problema que va más, que va más, que va más. Lo, La lo, salud mental. Lo anotamos ahí, lo tenemos archivado Estaría, para traerlo, pues bueno, algún profesional en este aspecto para el todo al desnudo. Víctor, ¿qué clientes en este caso se ponen en contacto contigo para, pues bueno, pues para contratarte, ¿no? Tus servicios en este caso, que ya sabéis que tenéis abajo en la descripción de este nuevo vídeo, pues el Instagram, todas las redes sociales de Víctor, pues para que podáis consultarle, que cualquier cosa para poneros en contacto con él para que os pueda asesorar muchísimo mejor. Entiendo que aparte de presencialmente también haces actividades online, ¿no, Víctor? muy poquito. Normalmente es todo, casi todo es presencial. Casi todo es presencial. Tenemos clientes también online, pero es muy poquito. Es que todo presencial prácticamente en Madrid, en Chamberí. Vale. ¿Y qué tipo de clientes se ponen en contacto contigo? O sea, ¿qué vienen a ti y te dicen, oye, mira, Víctor, me quiero preparar para unas oposiciones, las físicas, me he roto, yo qué sé, la rodilla, el médico me ha dicho que tengo que hacerte ciertas actividades. ¿Nos puedes comentar así un poquito típicos clientes a nivel general? Porque claramente sabemos que te habrá venido muchísima gente de todo tipo de aspectos, ¿no? Sí, pero luego al final hay una tendencia, ¿no? Que al final a nivel profesional nos vamos perfilando en un determinado ámbito. Normalmente, para que te hagas una idea, la mayor parte de clientes son clientas que quieren ponerse en forma, que quieren o quitarse unos kilitos y verse un poquito más tonificadas. Y después también, por otro lado, tengo la parte de rendimiento deportivo, que suelo trabajar con jugadores de fútbol
que quieren mejorar sus niveles de fuerza para prevenir lesiones y para mejorar su rendimiento. Es un poquito con las personas que trabajo. Luego, obviamente, hay de todo tipo. Pero bueno, es un poquito como trabajamos. Trabajamos bajo un método que al final buscamos que sea lo más dinámico posible. Tratamos de, si ya de por sí, Kius, hacer deporte nos frena al principio, la mayor parte de personas, muchos de los clientes que vienen a nosotros son gente que nunca ha hecho deporte, entonces pues tienen un montón de, no sé, tabús, puede ser, o miedos o inseguridades, y al final hay que hacerlo lo más dinámico posible, lo más divertido posible y tratar de ir avanzando. Dentro del entrenamiento hay diferentes principios y uno de ellos es el principio de progresión. Si no seguimos progresando, nos acabamos estancando y los resultados no acaban llegando. Claro, lo que te comentaba es eso, que al final tratamos de que sea lo más dinámico posible. Es una de nuestras máximas, que sea lo más dinámico posible, que toda la gente que viene al centro esté a gusto, haga deporte y sobre todo le ayude a desconectar y dentro de lo que cabe a pasárselo bien, ¿no? Sí, se lo pasan bien, se lo acaban pasando bien y al final lo que más nos vale es eso, que se vayan con una sonrisa después de haber hecho ejercicio. Y yo les recomiendo que todos los que se quieran pasar, pues bienvenidos serán. Quien tenga dudas, pues deja por ahí mi contacto y estaré encantado de resolver cualquier tipo de duda que puedan tener. En el tema, te quería comentar, en el tema sobre todo de un entrenador personal, el factor principal, aparte, bueno, de hacerle como una planificación, un estudio, ¿no? Al cliente que se pone en contacto con vosotros, digamos que el factor principal, aparte de todos esos factores, es la motivación que tenéis que darle al, pues en este caso, al cliente. Es un aspecto muy importante también, Gius. Date cuenta que cualquier tipo de rutina que puedas buscar la puedes encontrar por internet. Pues si te pones rutina para bajar de peso, rutina, encuentras millones. Encuentras millones de vídeos en YouTube sobre ejercicio, sobre rutinas de ejercicio. Pero al final hay aspectos súper importantes como la constancia. ¿Por qué una persona que contrata a un entrenador personal es más constante? Porque te comprometes, ¿sabes? Y al final vas a hacer lo que tienes que hacer. Mucha gente antes de venir a nosotros se pasaban horas y horas seguro que lo habéis visto, en los gimnasios, las chicas o chicos que se pasan horas y horas en las elípticas, en las bicis, porque realmente no saben hacer otra cosa o no tienen la seguridad para hacer otra cosa o no saben directamente qué hacer para conseguir su objetivo porque no están asesorados o no tienen los conocimientos para poder trabajar en base a ese objetivo. ¿Me explico? Entonces, tratamos de eso, de que sea lo más eficiente posible, lo más ameno posible y sobre todo que salgan con una sonrisa. Me gustaría saber cómo es un día a día de un entrenador personal, ¿no? Porque es una profesión que, bueno, sabemos que está ahí en el día a día, pero nunca tenemos, bueno, pues a lo mejor amigos cercanos, para eso hacemos este tipo de podcast, pues para poder conocer un poquito sobre todo la profesión y del día a día, en este caso, pues de un entrenador personal. ¿Cómo es un día a día tuyo de trabajo, Víctor? Vale, ok. Pues nada, de sol a sol. Esto es así. A ver, depende del tipo de entrenador que sea. Si, por ejemplo, trabajas en un gimnasio y allí atiendes a los clientes y demás, en un gimnasio, por ejemplo, comercial y tienes tus 8 horas, pues al final es como un trabajo más. Si trabajas y eres emprendedor, como es mi caso, y pues al final yo me levanto a las 6 de la mañana, el primer cliente lo tengo a las 7 y nada, haciendo un cliente tras otro hasta las 10 que cerramos el gimnasio. Es así. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin parar de hacer deporte. No, obviamente no estamos 100% haciendo deporte, ¿sabes? Al final estamos asesorando, estamos corrigiendo, estamos motivando al cliente
Y de verdad que es una pasada. Si te gusta el deporte y te lo estás pensando, es una pasada. Es un privilegio, la verdad. Sinceramente, aunque suene mucho trabajar muchas horas, pero es un lujazo ver cuando la gente mejora, va como mejorando. Y dice, joder, Víctor, ahora ya estos ejercicios que antes me costaban, ahora ya me cuestan menos, ya cada vez me gustando más entrenar, hacer deporte. Eso no está pagado. Y ya te digo, Consiguiendo objetivos, ¿no? sí, claro, al final es eso. Al final es ir evolucionando. ¿Qué te iba a comentar? Sobre todo con el tema del descanso, hemos dejado ahí un poquito el tema atrás, pero ahora que se me ha venido un poquito a la cabeza, el tema de las siestas, ¿no? El tema de que sobre todo siempre se dice de una siesta de media hora. Yo lo siento en el alma, siestas de media hora yo no me puedo echar, yo me tengo que tirar directamente entre 2 horas, 2 horas, 2 horas y media. Seguramente que alguno me diga, estás loco, Kius". No, no, pues es que es la verdad. O sea, yo cuando me quiero echar una siesta, cuando me he echado siestas de media hora, pocas veces las cuento con los dedos de la mano, Víctor, que me he levantado como diciendo que he descansado como un día entero, ¿vale? Pero ya te digo que ha sido muy pocas veces, casi todas me levanto con dolor de cabeza. Con dolor de cabeza. Ahí depende bastante los ritmos circadianos de cada persona, el tipo de sueño que tengamos. Normalmente con media hora está bien para poder afrontar el resto de día que nos queda con niveles de energía altos. O sea, me acuerdo ahora que estaba leyendo, os recomiendo un libro muy bueno de fitness revolucionario de Marcos Vázquez, de Saludablemente, y ahí tiene un capítulo entero hablando acerca del descanso y ahí Marcos hablaba de las siestas cafeteras, ¿sabes? Que al final lo que te recomendaba era directamente te tomas un café previo, luego te vas a dormir y mientras te hace efecto, mientras el cuerpo lo absorbe la cafeína y demás, ha pasado la media hora y luego ya te despiertas. Depende de cada persona, aquí es que depende es tan difícil de Ahora datos a sé, nivel. sé que al final cada uno es un mundo, ¿no? Pero ya te digo que yo cuando me echo esas siestas de 2 horas me levanto y no sé ni el día que vivo, me levanto. O sea, sí que es cierto que también tengo que reconocerlo, ¿no? Que me levanto muy cansado, pero me siento bastante despejado, ¿no? El decir, oye, es que he descansado 2 horas, pero sí que es cierto que el cuerpo lo noto cansadísimo, como que me duelen un poquito pues, las articulaciones o los huesos. Claramente no creo que eso sea nada bueno, ¿verdad, Víctor? No, 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 no. Al final, cada persona tiene que haber, al igual que tiene que haber un proceso de autoconocimiento, ¿vale? Y ya no solamente. Y un proceso de autoconocimiento en cada una de las patas que hablábamos antes. Ha sido nuestro eje temático, la silla Gius. Sí. Tiene que el proceso de autoconocimiento y comprobar que lo que nos funciona, lo que le funciona a Víctor, quizá a Kius no le funciona y a otra persona sí que la funciona. Por eso es cuestión de autoconocimiento y hacer las cosas de manera correcta y adecuada. Sobre todo, me gustaría también tocar un tema, creo que es bastante, bueno, importante, ¿no? En este aspecto, sobre todo con el tema del cardio, porque al final todos queremos hacer cardio, todos queremos perder esa actividad física en el menos tiempo posible. Sí que es cierto, Víctor, que yo he notado, sobre todo, bueno, con todo este tiempo, con el tema de la pandemia, que ha habido bastante gente que como que se ha agobiado bastante, ¿no? No podíamos salir a la calle, no podíamos hacer esa actividad física, y ahora es como que resulta que queremos hacerlo todo de golpe, todo lo que no hemos hecho durante estos 2 años y medio, pues bueno, que nos han robado, ¿no? Con el tema de la pandemia, pero bueno, podemos dar gracias que bueno, que estamos sanos todos los que estamos aquí viendo el podcast y en este aspecto, ¿cómo ha afectado también en el tema de la pandemia, ¿no? Sobre todo a vosotros que sois entrenadores físicos, ¿habéis tenido que clases más online bueno, pues que físicamente o ha habido un parón ahí vuestro? No, en su momento, al menos en mi caso, lo que hicimos fue trasladarlo a online, como estamos ahora por videollamada y con vídeos grabados. La cuestión es que fue un boom, pero realmente como que se ha deshinchado todo, ¿sabes? Que decían, al final la gente también somos sociables. Entonces, salvo que no te quede otra opción, la gente prefiere el contacto con la gente prefiere, en términos generales, Ujú, siempre sí, excepción, sí, sí. la gente prefiere que ya agendarlo en su agenda y decir, oye, pues mira, ahí a tal hora voy al gimnasio o quedo con mi amiga Pepita para ir a correr por el parque, donde sea.
Yo he hecho, Entonces, yo he hecho, aspecto súper. yo he hecho actividades en la pandemia y te puedo asegurar que con lo que tú comentabas no tiene nada que ver a la actividad física fuera de casa, ¿eh? No, 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 que va, que va, que va. Más que nada por eso, y aparte de lo de la pandemia a nivel mental, sí que es cierto que se ha notado bastante que el confinamiento ha pasado un montón de, de, de factura. De hecho, a día de hoy todavía nos siguen llegando nosotros llamamos gente de la pandemia, que se descuidaron mogollón en la pandemia y ahora es cuando quieren empezar a poner solución a todo. Que fue un montón de tiempo, Gius, fue Yo un montón de tiempo. levanto el dedo que yo he sido uno de ellos, ¿eh? Bueno, pues no puedo hacer nada, voy a salir a la calle, hacer algo de actividad en casa, pero es lo típico, ¿no? Yo creo que muchísima gente se va a sentir, bueno, identificada en este caso, pues que, bueno, pues como no tienes nada que hacer, al final te pones a comer potingues y al final, pues eso acarrea, pues al sobrepeso, ¿no? En este caso de los kilitos que hemos estado cogiendo durante todo lo largo de esta pandemia. Víctor, vamos llegando poquito a poquito al final de este podcast, pero me gustaría sobre todo que, bueno, no sé si tienes algunas anécdotas ahí que nos puedas contar en este aspecto de cualquier cosilla que te haya podido pasar. Anécdotas mogollón. A ver, por ejemplo, a ver, ya no me voy a quedar con ninguna en concreto, porque, a ver, cambios físicos un montón, pero sobre todo, discernir dos grupos de personas que son las que empiezan y abandonan, ¿vale? Parte de las personas que vienen a nosotros vienen con la mentalidad de el entrenador personal es el último recurso para conseguir lo que quiero. Y vienen con la mentalidad cortoplacista, de decir, y se ve mogollón las personas que dicen, o sea, es que lo calo al vuelo. Sé la, por norma general se ve las personas que van a ver resultados desde el día número uno. Y eso se ve por la actitud que tiene esa persona. Luego también te llevas muchas sorpresas, porque hay mucha gente que dices, o sea, viene con la mentalidad de que lo quiere todo para dentro de un mes y no está dispuesto a hacer nada para conseguirlo. A esa persona le dices, oye, vamos a hacer 30 segundos de jumping jacks, por ejemplo, y, ¿sabes? Al final se Es, ve en la actitud de la persona. ese tipo de personas podríamos clasificarlas que son las típicos que compran esas cremas que salen en la tele que dice échate crema aquí en el abdomen y perderás 2 kilos juntándote la crema. ¿Sabes a qué anuncios me refiero, no? Sí, 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 total, total, total. Total, sí, sí, ¿no? Personas cortoplacistas que no están dispuestas a dar nada, ¿sabes? O sea, no están dispuestas a sacrificarse ni un mínimo, ¿sabes? Al final es cuestión de organizarse, como os he dicho antes, y poner, aunque sea al principio, que es cuando realmente cuesta, eh, el esfuerzo necesario para poder empezar a que ese engranaje empiece a funcionar y se empiecen a generar hábitos y luego ya no nos cueste nada. O sea, y luego, que, por ejemplo, como en la pandemia, ¿cómo vas a hacer deporte si no tienes hábitos en tu día a día de hacer deporte y quieres generarlo en una situación de pandemia en la que no podemos salir de casa? La persona que ya tenía hábitos de moverse, de hacer deporte, lo necesita. Entonces, por eso es tan importante generar hábitos y que no nos debería costar hacer deporte y tener un estilo de vida saludable. Ya no tenemos que pensar en este verano, Kibus, tenemos que pensar A largo en plazo, los ¿no? veranos, en los próximos 10 veranos y tratar de mantenernos y entender que esto no es solamente una línea, oye, pues mira, llego aquí y me voy a mantener el resto de tu vida. No, sí, es que al final tenemos que entender que esto sube, hay épocas en las que mejor, luego tenemos un bache, por la razón que sea, a nivel familiar, a nivel laboral, perdemos trabajo, lo que sea, nos descuidamos un poco, pero bueno, ya más o menos ya tienes localizados cuáles son los hábitos correctos y dónde tienes que volver a llegar para volver a mejorar. Ya. Bueno, sobre todo, Víctor, me gustaría comentar, estábamos comentando, ¿no? Con el tema de anécdotas, yo he tenido una bastante curiosa, ¿no? En este aspecto que alguien, pues bueno, yo estaba apuntado al gimnasio, alguien del trabajo también se apuntó conmigo y sobre todo comentabas tú un poquito, ¿no? Con esas personas que, bueno, no ponen esa iniciativa por mucho que contraten a un entrenador personal.
Yo te tengo que decir que la anécdota que a mí más me impactó, ¿no? Que estaba yo en el gimnasio, pues había un compañero que se puso, bueno, no sé si una bicicleta o una elíptica, no me acuerdo, estuvo como que 10 minutos a nivel muy bajito, más que nada hablando y demás, y bueno, pues después se bajó, estuvo casi 3 cuartos de horas hablando, y bueno, pues al día siguiente cuando llegó al trabajo, lo único que llegué a escuchar es: uf, ayer fui al gimnasio y se estaba comiendo un bocadillo de tortilla y estaba diciendo: madre del amor hermoso, si la hora que estuviste allí, que yo te vi, estuviste 10 minutos y te puedo asegurar que no llegó a hacer nada, o sea, no llegó ni a sudar, ¿sabes? Ese es el típico de personas que tú estabas comentando, ¿no? Que al final, pues bueno, es como que me apunto a un gimnasio o un entrenador personal y ahí se queda, ¿no? Por decir que vas al gimnasio o tengo un entrenador personal, ¿no? Total. ¿Sabes lo que pasa aquí? Es que lo que hablábamos antes también, otro de los aspectos importantes del podcast, y es el conocer, ¿sabes? De decir, joder, esta sesión de spinning, que viene al cuento de lo que hemos hablado antes, he consumido 450 calorías y en ese bocadillo de tortilla lo estoy comiendo, digo, madre mía, lo que me está costando este bocadillo de tortilla. Y entonces ahí, cuando esa persona es consciente de eso, ya es cuando se lo piensa dos veces. Y ya es cuando se lo piensa dos veces. Para todo el esfuerzo que pongo para quemar este bocadillo de tortilla, no me lo como, para eso me como una manzana. Y te lo piensas dos veces y al final es un círculo vicioso. ¿Sí? Es lo que hemos hablado antes, que todo es más fácil de lo que parece. La fuerza de voluntad, ¿no? Al fin y al cabo es lo que englobaría ese, bueno, ese trío, ¿no? Que tú comentabas de las patitas de la mesa, tanto del descanso, dieta y con el tema del esfuerzo, ¿no? Al final es fuerza de Y la voluntad. motivación. Dime, dime. Hay otro punto que es la motivación, que es súper importante. Bien, ¿sabes? Al final también es importante ir viendo resultados, aparte que cuando ves resultados, la motivación, ¿sabes? Se mantiene. Porque si tú te estás esforzando y los resultados no llegan, la motivación dice, va, ¿para qué voy a hacer deporte? ¿Para qué voy a cuidarme si no veo resultados? Al final también eso es muy importante. Por ejemplo, tener una referencia en fotos, digo, joder, estoy mucho mejor ahora que el verano pasado, por ejemplo, o como trabajo con muchas chicas, tiene mucha referencia de tallas. Entonces, digo, joder, he bajado una talla, está súper bien. ¿Sabes? Que al final esas pequeñas victorias también hace lo que mantengamos la motivación a lo largo del tiempo y eso va a hacer, como puede ser eso, como puede ser, por ejemplo, hacer una sentadilla más, hacer una flexión más, conseguir hacer una dominada más. Eh, Al final hay que motivarse con las pequeñas victorias que se van consiguiendo. Si es que al final hay que valorar lo que se va consiguiendo. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo porque sobre todo yo soy uno de ellos, ¿no? De cuando he empezado a hacer la actividad física es como que, venga, me voy a pegar esas palizas y a la semana estás reventado y dices, joder, es que estoy exactamente igual que cuando empecé. Claramente, no vas a perder, no vas a estar en forma en una semana, ¿no? Es lo que tú comentabas, es mantener esa línea, ¿no? Durante todo el año, manteniendo tus descansos, cuidando muy bien todo ese ciclo de ese trío que tú estabas comentando, Víctor. Para ir cerrando este podcast que hemos estado hablando claramente pues de todo, ¿no? A nivel general, claramente podríamos estar aquí horas y horas y horas y analizando todo muchísimo más al detalle. Siempre a cada invitado, Víctor, le dejo para ir cerrando este programa de podcast de que me puedan lanzar una pregunta en este mismo programa. Así que puedes lanzar cualquier tipo de pregunta. Eh, ¿Qué se compromete Kius a hacer el próximo mes para mejorar a nivel deportivo y a nivel de hábitos de alimentación? Pues he empezado ya y ya lo hice el año pasado y sinceramente, bueno, una planificación, sobre todo me gusta hacer muchísimo deporte cuando llega el verano, con ese buen tiempo, ¿no? Que te pones el pantalón corto, la camiseta y aunque haga bastante sol, intento ir por la sombra, pero a lo que me comprometo es hacer lo mismo que el año pasado, pero esta vez sí que es cierto que cuando llegue octubre, noviembre, los meses que empiezan a dar un poquito más de frío, que empieza lo que viene siendo a ser más incómodo, ¿no? A salir a la calle a hacer esa actividad física, mantenerlo, ¿no? Y si no son los 7 días de la semana o los 6 días de la semana, porque siempre dejo un día libre, al menos que sean 3 o 4 días, que al fin y al cabo yo creo que eso, para cuando llegue el verano del año siguiente, no me va a costar lo que me está costando ahora mismo de nuevo. Muy bien, Kius, muy bien. Esperemos que todo vaya para adelante y en un futuro podcast, pues, me digas que hemos mejorado mogollón.
y seguramente que en un futuro tengamos de nuevo aquí en otro programa más de Todo al Desnudo, en otro programa de podcast. Víctor, ha sido un auténtico placer, hemos podido tocar absolutamente todos los campos, ¿no? A nivel general, claramente por encima, un poquito con las pinzas, para que la gente pueda tener un poquito más de información en este aspecto, sobre todo de un entrenador personal como eres tú. Hay que recordar a la gente que abajo en la descripción vais a tener todas, pues el tema de información de Víctor Herrero, entrenador personal, que se encuentra en Madrid, pero bueno, podéis hablarle, podéis escribirle, podéis seguirle también a través de sus redes sociales, que seguramente os va a dar muchísimos consejos. Víctor, ¿algo más antes de despidiendo este podcast? Nada, todo perfecto. Me ha gustado un montón estar contigo, Kius. Y nada, y a los oyentes animarles a que empiecen a darle caña y nada, y que sigan escuchando podcasts tan interesantes como el tuyo, Kius. Pues muchísimas gracias, Víctor. Ya sabéis, motivación 100%, fuerza de voluntad y al lío, que está seguro que lo vais a conseguir todo lo que os propongáis. Víctor, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Y nos vemos en el siguiente programa del podcast. Ya sabéis, botoncito rojo de suscribiros, activar la campanita para no perderos los futuros programas de Todo al Desnudo. Chao, chao.